Am, Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar algunos ejercicios para poder desarrollar o mejorar, ¿no? Digamos, esa dificultad, ¿no? Que tal vez tiene la dislexia y que le dificulta a muchos niños o niñas, ¿no? Más que nada en la etapa, digamos, o en el ámbito educativo, ¿no? Primeramente vamos a entrar a una pequeña definición de la dislexia, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que es una dificultad, ¿no?, de aprendizaje que presenta impedimentos de acceso al léxico y puede ser causado por una combinación de déficit en el procesamiento fonológico, auditivo o visual. Además, suele estar acompañada de problemas en el funcionamiento de la memoria de trabajo, conocimiento sintáctico y velocidad de procesamiento. También se presentan dificultades en la precisión y velocidad lectora, ¿no? Asimismo, la escritura también puede verse afectada presentando un elevado número de errores ortográficos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al primer ejercicio, ¿no? En aquí, si nosotros tenemos en casa un niño o niña, le vamos a primeramente a mostrar una hojita con algunas sílabas, ¿no? ¿No? Con unas sílabas pequeñas. Y le vamos a pedir lo siguiente. Disculpen. Listo. Continuando, lo que le vamos a pedir es básicamente, ¿no? Le vamos a decir lo siguiente, ¿no? Se le pide al niño que lea las sílabas en voz alta, pero le vamos a adicionar un cronómetro, ¿no? Eh, para ver básicamente el tiempo en que va a tardar, ¿no? Después, si las leemos nosotros, mientras él o ella nos cronometra también. O sea, una vez que el niño haya realizado la lectura de estas sílabas y que la hayamos controlado a través de un cronómetro, lo vamos a hacer nosotros como tutores, como padres, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? Con un cronómetro también. Luego le vamos a pedir al niño o niña que identifique 4 errores que nosotros vamos a cometer al momento de leer. Por ejemplo, en la primera fila vemos algunas sílabas, ¿no? Y yo voy a leer ves, gos, jazz, gor, del, fle, y por ahí digo, en vez de men, yo digo, por ejemplo, sen, y luego pay. El niño va a identificar estos errores que yo estoy leyendo, ¿no? A través de los sonidos, ¿no? Y le vamos a preguntar en cuál de estas sílabas se ha cometido un error, ¿no? Y puedes hacer unas 3 o 4 veces, ¿no? Y cometiendo o repitiendo el sonido de estas sílabas. Después leemos las sílabas entre los dos intercalando y por último vuelve a leerlas el niño, solo intentando superar el primer tiempo que hizo, ¿no? Es decir, que este mismo ejercicio lo vamos a repetir algunas veces, tal vez unas 2 veces, ¿no? Y esas 2 veces lo vamos a pedir que lo cronometre, ¿no? Pues, ¿no? Para saber en cuánto tiempo lo está realizando. Como segundo ejercicio, tenemos la lectura entonada para trabajar la prosadía. ¿Qué significa esto de que el niño, ¿no? Por ejemplo, nosotros le vamos a presentar una pequeña lectura, ¿no? Breve, no tan larga, ¿no? Ni extensa, sino algo breve, ¿no? Que sea de su agrado. Y le vamos a decir, ¿no? El niño, ¿no? Va a comenzar a leer una frase o varias hasta un punto de cualquier texto, ¿no? Primero inicia con frases aisladas, ampliando posteriormente la tarea o varias frases y finalmente a párrafos y textos breves. Una vez que ha decodificado la frase o párrafo, el adulto le lee el mismo trocito exagerando la entonación. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros como tutores le vamos a leer un pequeño párrafo, por ejemplo, yo voy a leer la lectura que está en la pantalla. Había una vez un pueblecito llamado Punto Pan en el que vivía un grupo de amigos muy divertidos.
El grupo estaba formado por un boquerón regordete, un cangrejo diminuto, una trucha olvidadiza y un calamar delgaducho. Nosotros al leer estas palabritas lo vamos a hacer, pero a través de entonaciones tal vez un poco altas, quizás otras bajas, ¿no? O quizás intermedias, ¿no? Eh, como si los estuviésemos leyendo a un público, ¿no? O de repente a un grupo de niños, y le vamos a pedir posteriormente al niño o a la niña que repita estos sonidos o que los lea a través de sonidos, pero haciendo entonaciones fuertes, ¿no? Despacios, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Respetando efectivamente los signos de puntuación, ¿no? Posteriormente le pedimos al niño que repita, ¿no? Básicamente lo que hemos ahorita mencionado, ¿no? Es conveniente utilizar de vez en cuando textos en diálogo y textos teatrales para este ejercicio, ¿no? La lectura 3, no, mejor dicho, el ejercicio número 3, disculpe, consta de que la lectura conectada para trabajar la comprensión, ¿no? Acá al niño le vamos a presentar una pequeña lectura también de su mismo grado y le vamos a pedir lo siguiente. El niño, ¿no? Va a hacer una lectura, digamos, silenciosa, cerciorándose de que conozca evidentemente todas las palabras, ¿no? Para después pasar a leerlo en voz alta y al terminar le vamos a pedir que nos diga con sus propias palabras cuál es la idea central, ¿no? Pero para esto, para que el niño te diga cuál es la idea central, le tiene que dar más de una leída, evidentemente, ¿no? Puede darle unas 3 veces, por ejemplo. Em, y una vez que el niño o la niña te diga cuál es la idea central, o por lo menos te va a tratar de decir cuál es, le vas a pedir que esa idea central lo pueda redactar a través de un resumen, ¿no? O a través de un pequeño esquema que se le puede proporcionar, por ejemplo, a través de un mapa mental, a través de un mapa conceptual o cualquier, tal vez, eh, esquema visual, ¿no? Que sea del agrado del niño y le vamos a pedir que represente en ese esquema visual la idea principal o las palabras importantes que el niño ha podido captar de la lectura, ¿no? El último ejercicio va a constar de la conciencia fonémica. ¿Qué quiere decir este ejercicio básicamente, no? Básicamente se divide en 3 partecitas, ¿no? Eh, o en 4, mejor dicho. Y dice lo siguiente, en la segmentación de fonemas, vamos a pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una palabra. Ejemplo, cuántos sonidos tiene la palabra espirales o cuántos sonidos tiene la palabra pelota. Como tutor o como padre, tú puedes elegir la palabra que usted desee, ¿no? Por ejemplo, pelota, árbol, mesa, manzana, sol, estrella, lo que usted desee. Sin embargo, le vamos a pedir acá lo siguiente. A través de sonidos, ¿no? ¿Cuántas palabras eh, tiene, por ejemplo, la palabra espirales o la palabra pelota, ¿no? Pero es importante que el padre haga acompañamiento de sonidos y pueda ayudarse a través de sus manos, ¿no? A través de unas palmadas. Por ejemplo, acá nos dice espirales, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Eh, voy a decir lo siguiente, ¿no? Espirales. ¿Cuántos sonidos tiene esta palabra? ¿No? Se le va a pedir al niño que los identifique. Y lo puedes repetir, ¿no? Nuevamente. Espirales. A través de las palmas, el niño va a identificar cuántos sonidos se ha estado reproduciendo en esa palabra, ¿no? Entonces, uno como tutor, ¿no? Le va a impulsar a que diga cuántos sonidos tiene, ¿no? Eh, Luego, en la omisión de fonemas, le vamos a pedir que omita un determinado sonido, ¿no? Por ejemplo, tú, como tutor o como padre, em, si en el primer punto has dicho espirales, en aquí vas a omitir un sonido, es decir, una palabra, ¿no? Por ejemplo, ya no vas a decir espirales, sino espirales.
Ah, ¿qué hemos sometido? La palabra pi o el sonido pi, que en el caso que el niño lo va a identificar a través de los sonidos, ¿no? Y le vas a pedir al niño o al niño en este caso que, por ejemplo, ¿qué quedaría si a la palabra espirales le quitamos el 2 o el sonido 2, ¿no? Y el niño te va a decir evidentemente epirales, ¿no? En la sustitución de fonemas, vamos a pedirle que sustituya un determinado sonido de una palabra por otro que le demos. Ejemplo, sustituye el sonido 2 de la palabra espirales. Por ejemplo, acá le vamos a pedir al niño que en la palabra espirales sustituya, por ejemplo, el sonido 2 o la palabra 2. Y nosotros sabemos que la palabra 2 o el sonido 2 es pi, ¿no? Entonces, esa palabrita pi le vamos a pedir que la sustituya, pero por otro sonido o por otra palabra. Por ejemplo, puede ser, como acá lo hice, una R, una L, una P, una Z, ¿no? Como usted desee. Y si en este caso fuese el sonido R, ya no diría epirales, ¿no? Evidentemente, sino diría erpirales, ¿no? Y eso lo tenemos que decírselo al niño, ¿no? Darle esa instrucción y ese acompañamiento, ¿no? Con eso estaríamos finalizando los 4 ejercicios para la dislexia. Muchas gracias.